Por fin podemos resolver sin lugar a dudas el misterio de quién es realmente este esqueleto. Nada menos que Arino, la hermana de Cleopatra. Acaban de publicarse los resultados del análisis de ADN de Cleopatra, y el mundo de la historia está conmocionado. Durante miles de años la gente se ha preguntado quién era realmente, de dónde venía y cómo era físicamente. Ahora la ciencia finalmente ha revelado secretos ocultos en sus genes, y algunos de ellos son totalmente sorprendentes. Podría ser que todo lo que creíamos saber sobre ella estuviera equivocado. ¿Qué significará esto para la historia? Acompáñanos mientras descubrimos la verdad detrás del ADN de Cleopatra. El misterio de Cleopatra. Durante más de 2000 años, un nombre ha cautivado la imaginación de historiadores, artistas y mentes curiosas de todo el mundo. Cleopatra II, la última faraona activa del antiguo Egipto, gobernó una de las civilizaciones más poderosas de la historia de la humanidad durante una época de tremenda agitación y cambio político. Su reinado terminó en el año 30 a.C., cuando Egipto cayó bajo el dominio del Imperio Romano, poniendo fin a 3000 años de gobierno faraónico a orillas del Nilo. A pesar de los innumerables libros, películas, pinturas y estudios académicos dedicados a comprender su vida y legado, Cleopatra sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la historia. Sabemos que hablaba varios idiomas, posiblemente hasta 9, y que fue la primera miembro de su dinastía en 300 años en aprender el idioma egipcio. Sabemos que forjó poderosas alianzas políticas con dos de los líderes más influyentes de Roma, Julio César y Marco Antonio, y que estas relaciones cambiaron para siempre el curso de la historia del Mediterráneo. Sabemos que recibió una formación en matemáticas, filosofía, astronomía y el arte de la oratoria persuasiva, lo que la convirtió en una de las gobernantes más brillantes intelectualmente de su época. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento, persistían interrogantes fundamentales sobre Cleopatra que los historiadores nunca pudieron responder de forma definitiva. ¿Cómo era realmente más allá de las imágenes idealizadas en las monedas antiguas y las descripciones escritas por sus enemigos? ¿Cuál era su verdadero origen étnico y su herencia genética? ¿De dónde provenía exactamente su linaje familiar antes de que tomaran el control de Egipto? Estos misterios persistieron porque el registro histórico era incompleto. Estaba sesgado por la propaganda romana y filtrado a través de siglos de reinterpretación cultural. Las fuentes antiguas ofrecen relatos contradictorios sobre su apariencia y ascendencia. Los escritores romanos la describieron de maneras que servían a sus propósitos políticos, a menudo minimizando sus logros o exagerando ciertos aspectos de su personalidad. Los monumentos y artefactos egipcios la representaron en el estilo tradicional del arte faraónico, que priorizaba la representación simbólica sobre el retrato realista. Las generaciones posteriores añadieron sus propias interpretaciones. Cada época reinterpretó a Cleopatra según sus propios valores culturales y preferencias estéticas. El problema era simple, pero profundo. Sin pruebas físicas, sin algo concreto y científico que examinar, los historiadores se vieron obligados a reconstruir la identidad de Cleopatra a partir de fragmentos de textos sesgados y convenciones artísticas. Podían teorizar y debatir, pero no podían probar sus conclusiones con certeza. La mujer misma, su realidad biológica, permaneció frustrantemente inalcanzable, oculta por el paso de los milenios. Pero la ciencia moderna ha desarrollado herramientas extraordinarias para recuperar información que las generaciones anteriores creían perdida para siempre. Las técnicas avanzadas de análisis de ADN permiten ahora extraer material genético de restos antiguos y revelar secretos ocultos a nivel molecular. Estos métodos ya han revolucionado nuestra comprensión de la migración humana, las enfermedades antiguas y las relaciones entre poblaciones extintas hace mucho tiempo. Hasta hace poco, aplicar estas técnicas a Cleopatra parecía imposible. Se desconoce la ubicación de su tumba y se creía que era imposible recuperar muestras adecuadas de su ADN. Los historiadores se habían resignado a no conocer jamás la verdad biológica sobre la última faraona de Egipto.
Sin embargo, esa suposición estaba a punto de ser cuestionada de maneras que nadie esperaba. ¿Cómo la historia la recordaba? La imagen de Cleopatra, que ha perdurado a través de los siglos, es una compleja mezcla de realidad ficción, propaganda política y fantasía romántica. Durante generaciones, se la ha retratado principalmente como una seductora, una mujer cuya belleza y encanto eran sus mayores armas en el despiadado juego de la política antigua. Esta versión de Cleopatra aparece en innumerables pinturas, novelas, obras de teatro y películas de Hollywood, donde se la ve recostada sobre cojines de seda, cubierta de joyas, utilizando sus encantos femeninos para manipular a hombres poderosos en beneficio propio. Esta imagen popular, sin embargo, nos dice más sobre las sociedades que la crearon que sobre la propia Cleopatra histórica. Gran parte de lo que creemos saber proviene de fuentes romanas, escritas por quienes la derrotaron y tenían motivos de sobra para menospreciar sus logros. Historiadores romanos como Plutarco de Ocio y otros escribieron sus relatos décadas, incluso siglos después de su muerte, basándose en información de segunda mano y en las narrativas oficiales promovidas por el victorioso emperador Augusto, quien había librado una guerra contra Cleopatra y Marco Antonio. Estos escritores romanos enfatizaron sus relaciones amorosas, restando importancia a su perspicacia política y sus logros intelectuales. Necesitaban explicar cómo una mujer de tierras extranjeras casi había doblegado a Roma. Y la explicación más sencilla era sugerir que había hechizado a los generales más importantes de Roma con la magia exótica de Oriente y una belleza física irresistible. Esta narrativa cumplía un doble propósito: justificar a los romanos que se aliaron con ella y, al mismo tiempo, presentar a Egipto y Oriente como peligrosos decadentes y una amenaza para los valores romanos. La cuestión del origen étnico de Cleopatra se convirtió en un tema particularmente polémico entre los historiadores. Su familia, la dinastía Atómica, había gobernado Egipto durante casi 3 siglos, pero no eran de etnia egipcia. Descendían de Tomás, primero un general griego macedonio, que había servido bajo las órdenes de Alejandro Magno y tomó el control de Egipto tras la muerte de este en el 323 a.C. Los tómicos mantuvieron el griego como lengua de la corte, veneraban a los dioses griegos junto con las deidades egipcias y en general preservaron su linaje dentro de la familia mediante matrimonios entre hermanos. Basándose en esta información, la mayoría de los historiadores asumieron que Cleopatra era predominantemente de ascendencia griega macedonia. Sin embargo, existían importantes lagunas en el registro genealógico. La identidad de la abuela paterna de Cleopatra seguía siendo desconocida, lo que dio lugar a especulaciones sobre si podría haber tenido ascendencia egipcia siria o de otro lugar de Oriente Medio. Algunos estudiosos sostenían que debía ser puramente griega, mientras que otros sugerían que podría haber tenido una herencia mixta, lo que la habría hecho más cercana a sus súbditos egipcios. Las descripciones romanas de su apariencia aportaron poca claridad. Plutarco escribió que su belleza no era incomparable, pero que su encanto, inteligencia y voz la hacían irresistible. Las monedas antiguas acuñadas durante su reinado muestran a una mujer con una nariz prominente y rasgos marcados, muy alejados de los cánones de belleza convencionales del arte europeo posterior. Sin embargo, los artistas del Renacimiento y la época victoriana la retrataron constantemente como una belleza europea con rasgos clásicos, piel pálida y un estilo elaborado que reflejaba sus propios ideales contemporáneos en lugar de la precisión histórica. Esta desconexión entre la evidencia histórica, la representación cultural, creó una Cleopatra que existía más en la imaginación que en la realidad. Se convirtió en lo que cada generación necesitaba que fuera: un lienzo en blanco sobre el que las sociedades proyectaban sus propias ideas sobre el poder, la feminidad, la etnia y el exótico Oriente. La mujer real, con su ascendencia y características físicas auténticas, permaneció oculta bajo capas de mito. El reto de recuperar el ADN de Cleopatra pareció insuperable durante décadas.
A diferencia de otras figuras históricas famosas, cuyos restos han sido identificados y estudiados, el lugar de descanso final de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la arqueología. Fuentes antiguas sugieren que fue enterrada junto a Marco Antonio en una tumba cerca de Alejandría, pero su ubicación exacta nunca se ha encontrado. Sin su momia ni restos óseos, obtener muestras directas de ADN parecía imposible. Sin embargo, los científicos se dieron cuenta de que podría haber otra forma de acceder a la información genética de Cleopatra. La dinastía Tolik practicaba los matrimonios entre parientes para consolidar el poder y mantener su linaje real. Esto significaba que los familiares de Cleopatra, incluida su hermana Arsinoe IV, compartían porciones significativas de su ADN. Si los investigadores lograban localizar y analizar restos de familiares cercanos, podrían reconstruir un perfil genético que revelaría mucho sobre la propia Cleopatra. El avance provino de una fuente inesperada. En 1926, arqueólogos que trabajaban en Éfeso, una antigua ciudad de la actual Turquía, descubrieron una tumba en el templo de Artemisa. Los registros históricos indicaban que podría tratarse del lugar de sepultura de Arseno, la hermana menor de Cleopatra, quien había sido exiliada y finalmente asesinada por orden de Cleopatra. Los restos permanecieron almacenados durante décadas, prácticamente olvidados por la comunidad científica, hasta que la tecnología moderna del ADN avanzó lo suficiente como para hacer posible su análisis. Extraer material genético utilizable de huesos antiguos presenta enormes dificultades técnicas. El ADN se degrada con el tiempo, fragmentándose en trozos cada vez más pequeños a medida que pasan los siglos. Factores ambientales como el calor, la humedad y la composición química del suelo aceleran este deterioro. La contaminación por bacterias, hongos y la manipulación humana moderna pueden comprometer aún más las muestras. Los científicos tuvieron que emplear técnicas de vanguardia para aislar ADN antiguo auténtico del material biológico degradado. El equipo de investigación utilizó condiciones de laboratorio estériles para evitar cualquier contaminación adicional. Perforaron las partes más densas del hueso, donde la conservación del ADN era más probable, y extrajeron pequeñas muestras para su análisis. La tecnología de secuenciación avanzada les permitió leer incluso material genético muy fragmentado, uniendo segmentos cortos de ADN, como si se tratara de armar un rompecabezas con miles de piezas microscópicas. El proceso requirió años de trabajo minucioso. Los investigadores tuvieron que verificar que el ADN recuperado fuera genuinamente antiguo y no una contaminación moderna. Compararon sus resultados con bases de datos de información genética de diversas poblaciones del Mediterráneo y Oriente Medio. Cotejaron registros históricos sobre el árbol genealógico de la familia TMIC para asegurar que los restos pertenecieran realmente a alguien de la familia directa de Cleopatra. Múltiples laboratorios analizaron las muestras de forma independiente para confirmar los hallazgos. Este proceso de revisión por pares es esencial en la investigación del ADN antiguo, donde un solo error o evento de contaminación podría invalidar años de trabajo. Cada prueba debía producir resultados consistentes para que los científicos pudieran confiar en sus conclusiones. Finalmente, tras un exhaustivo análisis y verificación, el equipo anunció que había secuenciado con éxito el ADN de la hermana de Cleopatra. Esta información genética proporcionó la visión más cercana posible de la herencia biológica de Cleopatra. Los resultados estaban listos para ser revelados y desafiarían todo lo que los historiadores creían saber sobre la legendaria reina de Egipto, un descubrimiento impactante. Cuando los resultados del ADN se publicaron finalmente en revistas científicas revisadas por pares, los hallazgos causaron gran conmoción en la comunidad académica. El análisis genético reveló algo que contradecía siglos de suposiciones históricas sobre la ascendencia y el origen étnico de Cleopatra. En lugar de mostrar la herencia puramente griega macedonia, que la mayoría de los estudiosos esperaban, el ADN contaba una historia mucho más compleja y sorprendente sobre los verdaderos orígenes de la familia real.
Los resultados indicaron una ascendencia norteafricana significativa en el linaje de Cleopatra, lo que sugiere que su familia se había mezclado mucho más con las poblaciones egipcias locales de lo que indicaban los registros históricos. Este hallazgo desafió directamente la creencia arraigada de que los tamis mantuvieron un estricto aislamiento étnico a través de generaciones de matrimonios mixtos. Los marcadores genéticos mostraron conexiones claras con poblaciones del antiguo Egipto, lo que indica que al menos un antepasado desconocido por parte paterna de Cleopatra había sido total o parcialmente egipcio. Aún más inesperado fue el hallazgo de una herencia africana subsahariana en el perfil genético. Si bien el porcentaje exacto seguía siendo difícil de determinar, debido a la naturaleza fragmentaria del ADN. En el antiguo, la presencia de estos marcadores era innegable. Este descubrimiento sugería conexiones con poblaciones de regiones al sur de Egipto, posiblemente a través de rutas comerciales, matrimonios diplomáticos o patrones migratorios que existían a lo largo del valle del río Nilo. El análisis también reveló rastros de ascendencia de la región del Levante que abarca la actual Siria, Líbano y áreas circundantes. Este hallazgo tenía sentido dadas las conexiones políticas de la dinastía Tmix en todo el Mediterráneo oriental, pero la proporción de esta ascendencia era mayor de lo esperado. Sugería que la abuela desconocida de Cleopatra u otros ancestros maternos podrían haber provenido de estas regiones en lugar de Macedonia o Grecia. Lo que hizo que estos resultados fueran particularmente significativos fue cómo contradecían la imagen de Cleopatra que se había construido y reforzado a lo largo de siglos de arte y erudición europeos. La evidencia genética dibujaba la imagen de una mujer genuinamente multiétnica, producto del mundo cosmopolita del Mediterráneo antiguo, donde las poblaciones se mezclaban con mucha más libertad de lo que los historiadores posteriores habían supuesto. Los investigadores señalaron que estos hallazgos coincidían con lo que los eruditos sabían sobre Alejandría en la época de Cleopatra. La ciudad era una de las más diversas del mundo antiguo, hogar de griegos egipcios, judíos sirios, nubios y personas de toda África y Asia. Las alianzas matrimoniales y las relaciones interétnicas eran comunes especialmente entre las clases élite que buscaban consolidar su poder mediante alianzas estratégicas. Los resultados del ADN también revelaron información sobre la probable apariencia física de Cleopatra. Los marcadores genéticos asociados a la pigmentación de la piel sugirieron que su tez habría estado entre el verde oliva mediterráneo y los tonos marrones más oscuros. Desde luego, no se parecía a la belleza europea de piel pálida representada en las pinturas renacentistas y las películas de Hollywood. Sus rasgos habrían reflejado su herencia mestiza, combinando características de múltiples poblaciones ancestrales. Y quizás lo más importante, el análisis genético demostró que las antiguas familias reales eran mucho más diversas étnicamente de lo que se conservaba en los registros históricos. Las lagunas en la documentación genealógica habían ocultado generaciones de matrimonios mixtos entre diferentes poblaciones, creando una falsa impresión de pureza étnica que en realidad nunca existió. Cleopatra no era simplemente griega, ni simplemente egipcia. Era una verdadera hija del antiguo mundo mediterráneo, genéticamente conectada con múltiples continentes y culturas. ¿Qué significa esto para la historia? Las revelaciones del ADN sobre la ascendencia de Cleopatra obligaron a los historiadores a reconsiderar no solo la historia de una mujer, sino toda la narrativa de la antigua civilización mediterránea. Durante décadas, los libros de texto habían presentado a las sociedades antiguas como más segregadas étnicamente de lo que realmente eran, con límites claros entre las poblaciones griega, egipcia, romana y otras. La evidencia genética demostró que la realidad era mucho más compleja e interconectada de lo que sugerían estas categorías simplificadas. Las instituciones académicas comenzaron de inmediato a revisar sus planes de estudio y materiales didácticos. Profesores que llevaban años impartiendo clases sobre la dinastía atómica se vieron obligados a revisar sus lecciones y actualizar su comprensión del funcionamiento de esta familia gobernante griega en Egipto. El antiguo modelo de gobernantes extranjeros que mantenían una total separación de sus súbditos ya no resistía el escrutinio científico. En cambio,
La evidencia apuntaba a una familia real que se había integrado con las poblaciones locales a lo largo de generaciones, creando una cultura híbrida que no era ni puramente griega ni puramente egipcia. Esta constatación tuvo implicaciones que trascendieron a la propia Cleopatra. Si los tamies se habían mezclado con otros grupos étnicos más de lo que indicaban los registros, ¿qué habría ocurrido con otras dinastías antiguas? Los historiadores comenzaron a cuestionar las suposiciones sobre el imperio seúcida en Siria, los reinos de Nubia y otros estados antiguos, donde las genealogías reales presentaban importantes lagunas. Los hallazgos de ADN plantearon nuevas preguntas de investigación sobre la migración, los matrimonios mixtos y el intercambio cultural en todo el mundo antiguo. Los museos se vieron presionados para actualizar sus exposiciones y materiales interpretativos. Las exhibiciones que habían presentado a Cleopatra como puramente griega ahora parecían engañosas. Las instituciones comenzaron a añadir contexto sobre su herencia multiétnica y el carácter cosmopolita del Egipto de la época. Algunos museos encargaron nuevas reconstrucciones de la apariencia de Cleopatra basadas en datos genéticos, reemplazando las representaciones anteriores que reflejaban los cánones de belleza europeos en lugar de la precisión histórica. Los hallazgos también suscitaron importantes debates sobre cómo la política y los prejuicios modernos habían moldeado la interpretación histórica. Durante siglos, los eruditos europeos y estadounidenses habían enfatizado los aspectos griegos de la herencia de Cleopatra, minimizando o ignorando su posible ascendencia africana y de Oriente Medio. Esta interpretación selectiva de la historia reflejaba más las actitudes raciales contemporáneas que las realidades antiguas. Las pruebas de ADN hicieron imposible seguir ignorando las diversas raíces genéticas de las civilizaciones mediterráneas. Las editoriales educativas se apresuraron a revisar los libros de texto antes de que se imprimieran las nuevas ediciones. Los pasajes que describían a Cleopatra como griega macedonia requerían modificaciones para reflejar su ascendencia mixta. Los cursos de historia universal debían hacer mayor hincapié en la interconexión de las culturas antiguas, en lugar de tratarlas como civilizaciones aisladas. Los docentes recibieron capacitación sobre cómo abordar estos hallazgos con los estudiantes y cómo analizar la influencia de los sesgos culturales en las narrativas históricas. La propia comunidad científica aprendió valiosas lecciones sobre la importancia de la investigación genética en los estudios históricos. El análisis de ADN antiguo había demostrado su valía como herramienta para cuestionar suposiciones y llenar lagunas en el registro documental. Las agencias de financiación comenzaron a destinar más recursos a proyectos similares, examinando a otras figuras históricas cuyo linaje seguía siendo incierto o controvertido. Quizás lo más significativo fue que los hallazgos sobre Cleopatra demostraron que la historia nunca está del todo clara. Las nuevas tecnologías y metodologías siempre pueden revelar información que desafíe las narrativas establecidas. Lo que parecía un conocimiento certero para una generación puede ser refutado por las pruebas que descubre la siguiente. La historia del pasado sigue siendo dinámica en constante evolución a medida que las nuevas herramientas nos permiten plantear y responder preguntas que los investigadores anteriores jamás hubieran imaginado. ¿Cómo reaccionó el mundo? El anuncio de los resultados del ADN de Cleopatra causó un revuelo mediático inmediato que se extendió mucho más allá de las revistas académicas y las aulas universitarias. A las pocas horas de su publicación, los hallazgos dominaron los titulares de las noticias en todo el mundo. Las principales cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para informar sobre el descubrimiento, mientras que los periódicos dedicaron sus portadas a lo que calificaron como la revelación arqueológica más importante en décadas. Las redes sociales se llenaron de discusiones, debates y reacciones de millones de personas repentinamente interesadas en la genética antigua. La industria del entretenimiento respondió con especial intensidad. Los estudios de Hollywood que habían estado desarrollando proyectos sobre Cleopatra se vieron obligados a modificar sus decisiones de casting y sus enfoques creativos. Las películas anteriores habían elegido casi exclusivamente a actrices blancas europeas para el papel, desde Claudette Colbert hasta Elizabeth Taylor, pasando por intentos más recientes.
Ahora los productores se enfrentaban a preguntas sobre autenticidad y representación que no podían ignorarse fácilmente. Varios proyectos anunciados sufrieron retrasos o fueron completamente replanteados para reflejar la nueva comprensión de la herencia multiétnica de Cleopatra. Las editoriales experimentaron un aumento considerable en la demanda de libros sobre Cleopatra y el Antiguo Egipto. Las biografías que se habían publicado apenas unos años antes de repente parecían desactualizadas. Los autores se apresuraron a publicar nuevas obras que incorporaran los hallazgos del ADN, mientras que los títulos más antiguos recibieron ediciones actualizadas con capítulos adicionales que abordaban la evidencia genética. Los escritores de ficción histórica se vieron reivindicados o contradichos según cómo hubieran imaginado a Cleopatra en sus novelas. Las conferencias académicas dedicaron sesiones enteras a debatir las implicaciones de los hallazgos. Egiptólogos, genetistas, historiadores y antropólogos se reunieron para debatir el significado de los resultados para sus respectivos campos. Algunos académicos acogieron con entusiasmo las pruebas considerándolas una confirmación de teorías que sospechaban desde hacía tiempo. Otros abordaron los hallazgos con cautela, cuestionando la metodología e instando a sus colegas a no sacar conclusiones precipitadas a partir de un solo estudio. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para las interpretaciones contrapuestas de las pruebas de ADN. Algunos usuarios celebraron los hallazgos como prueba de que las civilizaciones antiguas eran más diversas de lo que se suele creer. Otros cuestionaron la validez de la investigación o debatieron sobre el significado real de los marcadores genéticos en términos de categorías étnicas modernas. Los hashtags relacionados con Cleopatra fueron tendencia durante semanas. Mientras la gente compartía artículos, creaba memes y participaba en acalorados debates sobre raza, representación y precisión histórica. Creadores de contenido educativo en plataformas como YouTube produjeron innumerables videos que explicaban los resultados del ADN al público general. Algunos adoptaron enfoques científicamente rigurosos, guiando cuidadosamente a los espectadores a través de la evidencia genética y sus limitaciones. Otros sensacionalizaron los hallazgos, haciendo afirmaciones exageradas que iban mucho más allá de lo que la investigación realmente demostraba. Los verificadores de datos se vieron ocupados corrigiendo la desinformación a medida que la historia se difundía por diversas comunidades en línea. Los museos registraron un aumento espectacular en la asistencia a las exposiciones egipcias. Los visitantes querían ver los artefactos de la época de Cleopatra con una mirada renovada, comprendiendo ahora la compleja mezcla cultural que caracterizó al Egipto de la época. Las tiendas de regalos agotaron sus existencias de artículos relacionados con Cleopatra y las instituciones desarrollaron nuevos programas educativos que abordaban los hallazgos de ADN y su significado histórico. La revelación había trascendido sus orígenes como descubrimiento científico para convertirse en un fenómeno cultural. Los resultados del ADN de Cleopatra habían suscitado conversaciones sobre identidad, representación, sesgos históricos y el poder de la ciencia para cuestionar ideas preconcebidas. Personas que nunca se habían interesado particularmente por la historia antigua se vieron inmersas en debates sobre el significado de estos hallazgos y su relevancia en el mundo moderno. Lecciones del ADN de Cleopatra. El exitoso análisis de la herencia genética de Cleopatra a través de los restos de su hermana demostró el potencial revolucionario de la tecnología del ADN antiguo para transformar nuestra comprensión del pasado. Lo que parecía imposible apenas unas décadas antes, recuperar información genética de personas que vivieron hace más de 2000 años, se había vuelto no solo posible, sino cada vez más fiable y revelador. Este avance representó mucho más que la resolución de un misterio histórico. Abrió las puertas a responder innumerables preguntas sobre la historia de la humanidad que antes parecían inalcanzables. Las técnicas desarrolladas y perfeccionadas durante el proyecto Cleopatra ahora podían aplicarse a otros restos arqueológicos alrededor del mundo. Los científicos se dieron cuenta de que las colecciones de museos y los depósitos contienen miles de muestras de esqueletos antiguos que nunca se habían analizado con métodos genéticos modernos. Cada uno de estos especímenes podría contener secretos sobre los patrones migratorios,
las relaciones familiares, la prevalencia de enfermedades y la mezcla de poblaciones en las sociedades antiguas. Los hallazgos de Cleopatra inspiraron a los investigadores a retomar antiguas excavaciones con nuevas herramientas, extrayendo información a la que generaciones anteriores de arqueólogos nunca habrían podido acceder. La investigación del ADN antiguo también puso de relieve la importancia de preservar los materiales arqueológicos para su estudio futuro. Restos que parecían tener un valor de investigación limitado en el momento de su excavación podrían adquirir una importancia crucial a medida que avanza la tecnología. Los huesos identificados como posiblemente pertenecientes a Arsinoe permanecieron prácticamente ignorados durante décadas antes de convertirse en la clave para comprender la herencia de Cleopatra. Este descubrimiento impulsó a museos e instituciones de investigación a mantener colecciones completas y mejorar las condiciones de almacenamiento, garantizando así que los futuros científicos dispusieran de materiales para su análisis mediante tecnologías aún por inventar. El caso de Cleopatra demostró cómo la evidencia científica podía desafiar las narrativas culturales y los prejuicios que habían moldeado la interpretación histórica durante siglos. Los resultados del análisis de ADN obligaron a los investigadores a reflexionar sobre cómo sus propias suposiciones acerca de la raza, la etnia y la pureza cultural habían influido en su interpretación de las fuentes antiguas. Esta reflexión se extendió más allá de la egiptología a otros campos donde sesgos similares podrían haber distorsionado la comprensión del pasado. Los historiadores comenzaron a preguntarse qué otras ideas convencionales podrían desmoronarse al someterse a pruebas científicas rigurosas. Los hallazgos también revelaron la compleja relación entre la genética y la identidad, tanto en contextos antiguos como modernos. La herencia multiétnica de Cleopatra demostró que en el Mediterráneo antiguo, la gente no concebía la raza y la etnia según las categorías rígidas que impusieron las sociedades posteriores. La identidad antigua era fluida y se basaba más en el idioma, la cultura y la lealtad política que en la ascendencia genética. Esta perspectiva cuestionó la tendencia moderna a proyectar ideas contemporáneas sobre la raza, sobre poblaciones históricas, que se desenvolvían en marcos sociales completamente diferentes. Las instituciones educativas reconocieron que la investigación del ADN antiguo debía formar parte de la formación histórica estándar. Los futuros historiadores necesitarían comprender la genética lo suficientemente bien como para interpretar los estudios e incorporar los hallazgos a su trabajo. Las universidades comenzaron a desarrollar programas interdisciplinarios que combinaban los métodos históricos tradicionales con la formación en genética química y otros campos científicos. Esto representó un cambio fundamental en la forma en que se llevaría a cabo la investigación histórica en el siglo XXI. El entusiasmo público por los hallazgos de Cleopatra reveló una profunda necesidad de respuestas científicamente fundamentadas a las preguntas históricas. La gente ansiaba conocer la verdad sobre el pasado, incluso cuando ésta desafiaba relatos conocidos o mitos románticos. Esta demanda de una historia basada en evidencias impulsó a las agencias de financiación a apoyar más proyectos de ADN antiguo y contribuyó a justificar los elevados costes asociados a este tipo de investigación. De cara al futuro, los científicos identificaron a numerosas figuras históricas cuyo ADN podría recuperarse y analizarse. Familias reales de diversas civilizaciones importantes, líderes políticos, artistas y figuras religiosas podrían revelar secretos genéticos que transformarían la comprensión de la historia. El proyecto Cleopatra había demostrado la viabilidad de este concepto. Ahora el reto consistía en determinar qué misterios investigar a continuación y qué preguntas sobre el pasado humano podría responder mejor el ADN antiguo. Su legado perdura más de 2 milenios después de su muerte. Cleopatra sigue siendo una de las figuras más fascinantes y comentadas de la historia. Los descubrimientos genéticos añadieron un nuevo capítulo a su historia, pero no disminuyeron la fascinación que la ha rodeado desde la antigüedad. De hecho, los hallazgos genéticos la hicieron aún más interesante y relevante para el público contemporáneo al revelar la compleja realidad que se esconde tras las leyendas y los estereotipos acumulados a lo largo de siglos de relatos. El descubrimiento transformó radicalmente la forma en que Cleopatra sería recordada
y representada por las generaciones futuras. Ya no se la podía retratar simplemente como una reina griega que gobernaba a súbditos extranjeros, ni como la exótica seductora oriental de la propaganda romana. Las pruebas de ADN la presentaban tal como era en realidad, una mujer cuya mera existencia encarnaba la interconexión del antiguo mundo mediterráneo. Su ascendencia mixta reflejaba la realidad de una civilización cosmopolita, donde pueblos de 3 continentes se encontraban, comerciaban, se casaban entre sí y creaban culturas que trascendían las simples categorías étnicas. Esta comprensión más matizada de Cleopatra aportó valiosas lecciones para el mundo moderno. En una era de creciente globalización y mestizaje cultural, su historia demostró que la diversidad y la interconexión no eran fenómenos nuevos, sino que habían caracterizado a las sociedades humanas a lo largo de la historia. El Mediterráneo antiguo no era un conjunto de civilizaciones aisladas, sino una red dinámica donde las ideas, los bienes y los genes fluían libremente a través de fronteras políticas y geográficas. El ADN de Cleopatra contaba una historia de conexión humana que resonaba con las experiencias contemporáneas de multiculturalismo e identidades híbridas. Los hallazgos también sirvieron como recordatorio de que la historia nunca es completa ni definitiva. Cada generación aporta nuevas herramientas, nuevas perspectivas y nuevas preguntas al estudio del pasado. Lo que parece cierto en una época puede quedar refutado por las pruebas descubiertas en la siguiente. Las lagunas en nuestro conocimiento siguen siendo enormes y las tecnologías futuras, sin duda, revelarán información a la que los métodos actuales no pueden acceder. El análisis de ADN antiguo representó solo uno de los muchos enfoques científicos que seguirían transformando la comprensión histórica en las décadas venideras. Los investigadores ya estaban planeando estudios de seguimiento para explorar las preguntas que planteaban los resultados iniciales del análisis de ADN. ¿Podrían muestras adicionales de otros miembros de la familia TMIC proporcionar más detalles sobre la ascendencia de Cleopatra? ¿Podría el ADN ambiental de yacimientos arqueológicos en Alejandría ofrecer información genética sobre la población general de su capital? ¿Podría el análisis de isótopos de los huesos revelar información sobre la dieta, la salud y las condiciones de vida en la corte real? Cada pregunta abría nuevas vías de investigación que arrojarían más luz sobre la vida en el Egipto de Cleopatra. La búsqueda de la tumba de Cleopatra continuó con renovado ímpetu. Los arqueólogos que trabajaban en varios yacimientos prometedores en Alejandría y sus alrededores esperaban que el descubrimiento de su tumba proporcionara muestras directas de ADN y quizás artefactos adicionales que pudieran responder a las preguntas pendientes sobre su vida y reinado. Los hallazgos genéticos de su hermana habían despertado el interés científico por un análisis más exhaustivo. Si bien los investigadores reconocían que localizar la tumba después de 2000 años seguía siendo un desafío formidable, las iniciativas educativas garantizaban que los futuros estudiantes aprenderían sobre Cleopatra de una manera que reflejara la evidencia de ADN y las lecciones más amplias que ésta ofrecía sobre las civilizaciones antiguas. Los diseñadores curriculares se esforzaron por presentar la historia antigua como dinámica y diversa en lugar de estática y monolítica. El objetivo era ayudar a los jóvenes a comprender que el pasado estuvo poblado por seres humanos reales, cuyas vidas fueron tan complejas y variadas como las nuestras, y no por los estereotipos simplificados que habían dominado los libros de texto antiguos. La historia de Cleopatra, enriquecida por la evidencia genética, continuaría evolucionando a medida que surgieran nuevos descubrimientos y se desarrollaran nuevas interpretaciones. Su legado no quedó congelado en el pasado, sino que se mantuvo vivo en la investigación, la producción cultural y la imaginación popular. El ADN de una reina abrió una ventana a la realidad antigua, revelando verdades que desafiaron los mitos y enriquecieron la comprensión. La conversación sobre quién fue Cleopatra y qué representó continuaría por generaciones, moldeada por evidencias que finalmente dieron voz a la mujer misma, en lugar de solo a las leyendas que la rodeaban. Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete. Y también haz clic en el siguiente video que aparece en tu canal.